Trabajemos el tema 3.4 de la unidad 8, que es la perpendicularidad entre un plano y una recta. Así como vemos en esta figura, la recta L es perpendicular a cualquier línea que esté sobre este plano P. Es decir, que va a formar 90 grados con cualquier línea que se trace en este plano P. Y que pasa por la intersección de o sea, esas líneas deben pasar por la intersección de esa recta con este plano. Entonces, ahí donde se intersecta la recta con el plano, si trazamos líneas rectas, esas rectas van a ser perpendiculares con esa recta L. Es decir, que van a formar, repito, un ángulo de 90 grados. Y aquí lo hacen en este punto, que es el punto O. En este caso se dice que la recta es perpendicular al plano P. Y si una recta es perpendicular a dos rectas en el plano P que pasan por el punto de intersección tanto de la recta L como del plano P, entonces se dice que esa recta L es perpendicular a ese plano, así como lo podemos ver en esta otra imagen. Entonces resulta que en los prismas y en los cilindros, las dos bases que son paralelas, a eso se va a llamar altura. Se le va a llamar altura al segmento que va a ir desde una cara hacia la otra, o es decir, desde una base hacia la otra, o que va a estar a la misma distancia de las dos bases y siempre va a ser perpendicular a ellas. En las pirámides y en los conos, la altura se va a medir o va a ser el segmento que va a unir el vértice, ya sea de la pirámide o del cono, y que va a ir hacia la base y va a ser perpendicular a la base. Entonces, en este problema nos dicen que, trabajando con esta imagen, dice que aquí hay una pirámide, que es lo que se ve en gris, una pirámide rectangular dentro de un prisma rectangular. Y nos dice que las bases y las alturas de los dos, o sea, de la pirámide y de ese prisma, ¿verdad? De los dos poliedros que tenemos ahí, que esa altura, ¿verdad? Son coincidentes y también la base tanto de la pirámide como de este prisma también son coincidentes, es decir, son iguales. Entonces nos pide que en base a este dibujo y a esa condición de que esta altura es perpendicular, ¿verdad?, a ambos volúmenes que tenemos allí, vamos a dar respuesta a cada una de esas preguntas que tenemos a continuación. Por ejemplo, la primera pregunta me dice, ¿qué segmentos de la pirámide, fíjese bien, de la pirámide, son paralelos a BF? Entonces, me voy a donde está ese segmento BF, que sería este que está punteado del prisma, y voy a ver en la pirámide quiénes son paralelos a este segmento. Y vemos que el único que es paralelo es la misma altura, es decir, IJ. IJ es el único segmento que es paralelo. Ahí tenemos la respuesta del primero. Ahora la segunda dice, ¿qué segmentos de la pirámide son perpendiculares a EG? Vamos a buscar dónde está EG, que sería este segmento que vemos acá, miren. Ese es EG. ¿Quiénes son perpendiculares? Es decir, que formen 90 grados con ese segmento. Bueno, forma 90 grados la altura, ¿verdad? Entonces sería el IJ. Y también lo será, si usted se fija, el que va de F a G. Son perpendiculares porque son rectas que están en el plano, que sería la base, y que intersecta a esta recta con el plano, ¿verdad? Entonces también lo es el FH o el HF, como usted le quiera llamar. El literal C le pregunta, ¿qué segmentos están en posición cruzada con IH?
Entonces, si identificamos el segmento IH, ¿verdad? El IH es este que está acá, miren, desde el vértice, el cúspide de la pirámide hasta este vértice. Este es IH. Quienes están en posición cruzada, ¿verdad? Es decir, aquellos segmentos que no sean paralelos a ello y que no lo... Entonces, para ver quiénes son los que están cruzados con este IH, podemos ver que los que están en forma cruzada son el segmento EG. Observe, este segmento EG está en forma cruzada con IH. En algún momento se cruzan, ¿verdad? Entonces podemos escribir que tenemos el segmento EG. También lo es el segmento FG. Mire, FG también está en posición cruzada, ¿verdad? Entonces puedo escribir que FG también lo es. Y también lo viene a ser el FE. Mire, este FE está en posición cruzada con este IH. Entonces, FE. El literal D dice que el segmento representa la altura de los dos cuerpos geométricos y vemos que el que está en forma perpendicular, desde el caso del prisma, desde la parte de la base superior hacia la inferior es IJ y desde el vértice hasta la base también es IJ. Entonces, ese sería el segmento IJ. Y luego tenemos el literal E, que nos dice, si el lado BF, dice, fíjese bien, si este lado BF mide 5 centímetros, ¿cuánto va a medir la altura de la pirámide? Vemos que habíamos dicho que BF, ¿verdad? BF, si usted se fija, es un segmento que tiene la misma medida que la altura. Y tiene la misma medida que la altura porque son paralelos. Si usted se fija, mire, son paralelos, ¿verdad? Están en la misma línea de acción. Observe, mire, este segmento BF, el IJ, que es la altura, y DH, están sobre las mismas paralelas, miren. Por lo tanto, BF es igual a IJ. Y si BF mide 5 centímetros, entonces quiere decir que la altura también tiene 5 centímetros. Y ahí tenemos ya resuelto nuestro problema.